Qué triste es, hermano, ver hoy en día que mucha iglesia, sabiendo que su venida está cerca, que Él pronto aparecerá en la nube, la iglesia no está firme. Hoy en día el amor por la obra de Dios, la pasión por la obra de Dios, se puede, hermano, balancear. Y lamentablemente la iglesia, hermano, carece de pasión, carece de amor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Necesitamos acercarnos al Señor Jesús. Necesitamos buscar su presencia. Amén. Porque hoy en día hay un sinnúmero de creyentes dentro de la iglesia. Usted pregúntele al hermano que está en un lado si cree en Dios. ¿Usted cree en Dios, hermano? Amén. ¿Cuántos creen en Dios? La pregunta es: ¿cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Se fija, hoy en día dentro de la iglesia hay un sinnúmero de personas que creen en Dios, que han visto milagros en Dios, pero lamentablemente, hermano, no están haciendo la voluntad de Dios. Y ahí es donde se pierde la justicia. A veces pensamos, hermano, que por ser pecador, la persona ya está más perdida que nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que si usted y yo, como cristianos, sabemos hacer lo bueno y no lo hace, si usted sabe adorar a Dios y no lo hace, usted está pecando delante de Dios. Si usted sabe predicar la palabra y no lo hace, usted está pecando delante de Dios. Y cada vez que usted hace eso, usted se está apartando de la justicia de Dios. Porque hacer la justicia de Dios principalmente es obedecer a sus mandamientos y a sus estatutos. ¿Qué nos manda hacer Dios? Principalmente, hermano, a predicarle a las almas. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? La palabra de Dios nos dice: no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es difícil ser cristiano. Paz de Cristo. Es difícil ser cristiano. Claro que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque hay una humanidad pecadora con la que cargamos. Ya no cargamos el peso del pecado, pero usted sigue luchando. Usted sigue peleando por hacer la voluntad de Dios. Día a día su espíritu anhela la presencia de Dios, pero su carne lo lleva a desobedecer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, si es difícil para el cristiano entrar en el reino de los cielos, con mayor dificultad será para los impíos y para los pecadores. Lamentablemente, a veces la iglesia se encuentra siendo impía y siendo pecadora. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que tenemos abogados, pero lo que Dios busca es que hagamos su voluntad. Lo que Dios busca es que le obedezcamos, hermano, porque a causa del pecado, a causa de la maldad, es que la iglesia, hermano, está perdiendo el rumbo. Y de esta manera será imposible entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí no va a entrar ningún pecador. Solo aquellos que hayan hecho la voluntad de Dios, los que se hayan arrepentido, es que estén escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis nos habla 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haga abominación y mentira,
sino que solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos alaban a Cristo? Necesitamos, hermano, buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? La palabra del Señor Jesús nos dice que no hay quien busque a Dios, que no hay quien se acerque a Él, sino solamente los justos. Hermano, ¿cuántas veces, hermano, los quehaceres de la vida, los problemas de la vida, el trabajo, nos aleja de la presencia de Dios? Hay tantas situaciones hoy en día que sutilmente y a veces descaradamente nos alejan de la presencia de Dios. Hoy en día el cristiano ya no hace resistencia a aquello que lo aparta de Dios, aquello que lo aleja de Dios. Hoy en día la iglesia carece de resistir, de pelear, de luchar ante aquello, hermano, que está haciendo presión en contra de la iglesia. Hoy en día es muy fácil apartarnos de la presencia de Dios. Hoy en día es muy fácil dejar de hacer lo justo. Hoy es fácil dejar de mirar la justicia de Dios. Pero es necesario, hermano, que así como Adán y como Eva, que el pecado los apartó de la presencia de Dios y que lejos de arrepentirse, fueron y se escondieron, hermano. Hoy es necesario que la iglesia ya no coma más de ese fruto. Hoy en día la iglesia sigue comiendo del fruto de la desobediencia, hermano. Hoy en día la iglesia sigue comiendo del fruto que lo aparta de la presencia de Dios. La palabra de Dios no nos dice cómo se llamaba ese fruto, pero yo le puedo decir hoy en día que a veces ese fruto se llama trabajo. Yo le puedo decir que ese fruto se llama mi propia vida. A veces es nuestra propia familia, a veces es tu esposo, a veces es tu esposa. Pero es necesario que la iglesia vuelva a la justicia de Dios. Vuelva a decir: Señor, yo quiero obedecerte por sobre todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, qué hermoso sería que la iglesia hoy en día fuera como la iglesia del Antiguo Testamento. Aquella iglesia, hermano, que se esforzaba, que caminaba, no importando las dificultades, no importando las circunstancias, no importando las carencias. La iglesia caminaba, la iglesia se esforzaba, y no era una iglesia triste, hermano. No era una iglesia que se quejaba, era una iglesia que entraba por su presencia, alabando y glorificando su nombre, porque amaba la justicia, porque amaba los actos de Dios, amaba llegar y hacer la voluntad que Dios le había mandado a hacer. ¿Cuántos alaban a Cristo? Adán, desde el primer momento que pecó, comenzó a tenerle miedo a Dios y a huir de la presencia de Dios. Hoy le tenemos miedo a Dios y huimos de su presencia para ir a hacer la voluntad del diablo, para ir a hacer la voluntad de este mundo. Hoy en día la iglesia se encuentra haciendo la voluntad de este mundo, hermano. ¿Sabe por qué? Hay a veces que cantan un canto: no hay tiempo para ti, Señor. Amén. Y tristemente lo cantamos, pero no lo vivimos. Amén. Cantamos un canto donde declaramos el amor a Dios, pero con nuestros hechos declaramos que no estamos enamorados de Él.
Porque si el pueblo de Dios estuviera enamorado, el pueblo obra en justicia. ¿Sabe qué es hacer lo justo? Lo que corresponde, lo que es. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Saben por qué Dios manda a su pueblo a hacer lo justo? Porque Él es justo. Porque Él es perfecto. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos, el tenerle miedo, el sentirnos alejados de Dios no va a arreglar nada. Lo que va a arreglar es reconocer que nos estamos apartando de la justicia de Dios, que nos estamos apartando de sus estatutos, que nos estamos apartando de sus mandamientos, que lo que un día cada uno de nosotros le prometimos a Dios. Hoy en día la iglesia ha olvidado la pasión por cumplir aquello que le dijo a Dios. Yo no sé qué es lo que usted le prometió a Dios. Yo no sé qué milagros Dios ha hecho en usted. Solo usted y Dios saben lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero le quiero decir algo. Que entre mayor agradecimiento, mejor es tu alabanza. Entre mayor agradecimiento, mejor es tu adoración. Entre mayor agradecimiento, mejor es tu esfuerzo. Pero ¿sabe cuándo la iglesia comienza a perder la adoración, la alabanza, el agradecimiento? Cuando se olvida que un día Dios le rescató. Cuando se olvida del milagro que Dios hizo un día. Y sabe una cosa, fuera de la iglesia hay muchos que han olvidado lo que Dios un día hizo por ellos. Hay gente que se encuentra fuera de la iglesia, en los cuales Dios los levantó de los muertos, en los cuales Dios los sanó de una enfermedad de cáncer, en los cuales Dios sanó a su hijo. Miren, me encontré una persona hace muchos años, aproximadamente unos, no recuerdo, unos 13, 14 años. Un joven de una de las iglesias le encontraron cáncer en la sangre. ¿Cómo se le llama esa enfermedad? Leucemia. En ese tiempo yo era líder de jóvenes y los líderes nos hablan a cada una de las iglesias y nos comienzan a pedir oración. Amén. Y comienzan a pedirnos oración y oración, oración. No sé si se recuerdan de su hermano Jonathan. Y las iglesias comenzaron a orar, a clamar la presencia de Dios por misericordia, Señor, porque era una persona que tocaba en la iglesia, porque le cantaba cantos al Señor Jesús. Y la iglesia orando, en la iglesia clamando, en la iglesia intercediendo. No le miento, hace menos de unos 5 años ellos se olvidaron de lo que Dios hizo. Y yo, como me he dicho, como siempre, me los encontré en las pulgas debajo del puente. Y le digo, hermanos, ¿por qué siguen yendo a la iglesia? Me dice, no, nosotros ya probamos de eso. Ahora nosotros queremos probar esto nuevo. ¿Sabe qué pasa con ese tipo de personas? Se les olvidó el agradecimiento. Se les olvidó que no somos nada. Que somos tan siquiera, hermano, un pedazo de tierra en el cual tomó de la tierra el Señor Jesús y le dio vida. Usted y yo somos polvo, dice la Escritura. Somos polvo y nada más. Y el hombre se cree tan superior a Dios que olvida que el del poder es Dios. Se olvida que el del amor es Dios. Se olvida que el de los milagros es Dios. Usted no debe de olvidar a quién está sirviendo. Usted no debe de olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. ¿Sabe por qué?
Porque cuando usted se olvida de Dios, usted se olvida del lugar que usted debe de tener en este lugar. ¿Sabe que la persona comienza a olvidar y se comienza a apartar de los atrios de Dios? Se comienza a olvidar porque aparentemente el mundo le está ofreciendo una vida mejor. Hermano, hermana, si aquello que aparentemente es bendición de Dios y te está apartando de Dios, esa es basura del diablo. Porque Dios no te aleja de su presencia. Dios te quiere cada vez más cerca a su presencia. Por eso cuando tú mires que algo te está alejando de Dios, por más que te duela, tienes que dejarlo. Porque te vas a convertir en un impío y al rato te vas a convertir en un pecador. Porque comenzamos a alejarnos poco a poco de la justicia, de la justicia, de la justicia. Ya no queremos congregarnos. Perdónenme, y a veces le echamos la culpa al pastor, a veces le echamos la culpa al diablo, y el diablo a veces ni cuenta con usted. No, es que por culpa del diablo se me apagó la pasión por Dios. No, se le apagó porque usted la apagó. Cuando alguien tiene encendido el altar, no hay demonio, no hay prueba, no hay lucha que apague el fuego que Dios un día encendió. Por eso asegúrese, y le hablo a usted que está en este lugar. Si usted dice que en su altar, o sea en su vida hay fuego, asegúrese que ese fuego sea de Dios. Porque si el fuego se apaga en la primera prueba, en la primera lucha, en la primera circunstancia, lamentablemente ese fuego no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el fuego de Dios nadie lo puede apagar. Por eso Dios nos habla a vivir en justicia. Por eso Dios nos habla a vivir en su amor. Por eso Dios nos habla a vivir en obediencia a Él. No es cuánto usted hable bonito, sino cuánto usted obedece la palabra de Dios. Hablábamos el martes, no se trata de que tenga escuela, gloria a Dios por los que están estudiando, por los que tienen preparación, gloria a Dios, porque Dios les permitió esa bendición. Gloria a Dios por los que se están preparando. Es bueno que la iglesia de Dios se prepare. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero ¿sabe qué es lo mejor? Hacer la justicia de Dios, obedecer la palabra de Dios. Necesitamos volver a Dios. Dígale a su hermano, necesitamos volver a Dios. Si usted se siente alejado de Dios, tenemos que reconocer que estamos apartándonos de la justicia y que debemos de volver a ella. ¿Cuántos alaban a Cristo? A través de un siervo llamado Noé, vemos cómo podemos ser justos y qué debemos de hacer para conseguirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó justo, porque Dios lo llamó perfecto. ¿Saben qué fue lo que hizo Noé? Noé no hizo lo que usted y yo hicimos, o lo que usted y yo a veces hacemos. Noé obedeció la voz de Dios. Dios le dio una orden y Noé no la cuestionó. Noé no se puede decir, ¿cómo voy a hacer un barco grande? De aquí no llueve. ¿Se imagina que Noé no hubiera conocido la voz de Dios? No le hubiera creído a Dios. Si Noé construyó el arca, fue porque sabía que lo que Dios le estaba diciendo era correcto. Y por eso él obedeció la voz. Aquellos que no obedecieron la voz, ¿qué hicieron? Se burlaron, hermano. Se burlaron de Noé. Amén. Y después de que se burlaron de Noé, porque allá había pueblo de Dios, incrédulo, impío, pecador. ¿Qué es lo que nos hace impíos y pecadores? No hacer lo que corresponde. Y después gritaban y hay un canto: ¡ábrenos, Noé! ¡Noé, ábrenos!
advertido por Dios acerca de que cosas venían a la tierra, de que iba a venir un diluvio, con temor, y se preparó el arca para salvarse no solamente él, sino salvar a su casa. Y por esa fe fue que condenó al mundo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por la fe, hermano, es que se ha logrado tantas cosas dentro de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos viven por fe? A ver si es cierto. ¿Cuántos viven por fe? Y luego cuando no tienen con las tortillas, ¿por qué anda llorando? ¿Por qué luego cuando tiene el recibo anda llorando? Ay, es que no me toca el recibo. El que vive por fe está confiado de que Dios va a suplir. ¿Cuántos alaban a Cristo? Todos hemos sido llamados, todos hemos sido, hermanos, puestos y llamados por Dios. Pero lo que Dios busca es que su pueblo viva en justicia. Que no solo diga tengo fe, no, que obre en justicia, que haga lo bueno. Vamos a alabar a Cristo. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras. Santiago capítulo 2, 17, 26. Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismas. Mas quiero saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta. ¿No ves que la fe actuó juntamente en sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. En el libro de Santiago nos muestra que es la justicia ante los ojos de Dios. Él considera una obra justa obedecer la palabra y no solo conocerla, porque hoy en día la iglesia conoce la palabra, pero muchos no la obedecen. Isaías 64, 6 dice: si bien todos somos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El apóstol Pablo habla y dice lo mismo que Isaías. Uno habla desde el Antiguo Testamento y el otro habla desde el Nuevo Testamento, pero los dos dicen lo mismo: no hay nadie bueno, y que nuestras obras o nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Hermano, qué tan importante es renunciar al orgullo. ¿Sabe qué demuestra el orgullo en el cristiano? Cuando usted en medio de la prueba, cuando usted en medio de la lucha, ¿cuántas veces se ha quedado en su casa porque ha tenido un problema? ¿Cuántas veces se ha quedado en su hogar porque tuvo una situación y no quiere venir a la iglesia? Padre Cristo, hermano, le estoy hablando a usted, no le estoy hablando al vecino. ¿Cuántas veces se ha quedado en casa porque sucedió un problema? ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Dónde se demuestra la justicia de Dios? ¿En la prueba? ¿En la lucha? ¿En la circunstancia? Hermano, lo mejor que usted pueda hacer es como un trapo de inmundicia. Si usted ahorita me dijera, pues yo reparto tratados, yo le predico a la gente, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá, dicen que son como trapos de inmundicia. ¿Y sabe para qué Dios le habla a la iglesia? Que entienda que es como un trapo de inmundicia, para que el orgullo no entre en el corazón del cristiano.
para que la soberbia no entre en el corazón del cristiano. Porque si cierto es que cuando aparentemente hacemos algo para Dios, a veces ya queremos hasta tener un club de fans, hermano, que nos aplaudan. Ay, qué bonita hermana, qué bonito hizo la ceba, y se esponja la hermana que parece pavorreada. Pero háblele del diezmo. Pero háblele del diezmo. ¿Paz de Cristo, hermano? Yo pensé que ya el Señor Jesús se nos había llevado. Se desinfla, hermano. Se desinfla. ¿Saben lo que estoy hablando? Cuando se trata de encontrar la justicia propia, como cristianos nos sentimos favorables. Pero cuando se trata de obedecer la palabra, te desinflas, hermano. Y es ahí donde Dios nos habla. No caigas en el impío, no caigas en el pecador. Fuiste llamado a hacer obras de justicia, quizás pequeñas, pero ¿sabe qué va a determinar la justicia en usted? Yo lo hice. Que cuando usted lo haga como si usted no está haciendo nada. Pero que lo siga haciendo con amor, que lo siga haciendo, hermano, con pasión. ¿Sí me lo está entendiendo? Porque el justo con dificultad se salva. Si el que hace la justicia de Dios, que camina con Dios, que obedece a Dios, va a estar difícil que se salve. Ahora imagínense del cristiano orgulloso que está en la iglesia, del cristiano soberbio que está en la iglesia. Y no digo que usted, hermano, no. Si Dios le está hablando, gócese en el Señor. Dígale gracias, Señor, porque me está hablando a mí. No es el pastor, no, Dios le está hablando a usted. Porque Dios lo ama, porque Dios lo quiere limpiar, porque Dios lo quiere purificar, porque Dios lo quiere usar para la gloria de su nombre, porque Él sabe que lo que está afuera tiene que estar curtido, hermano. Si sabe que usted para poder ir afuera tiene que estar bien curtido, hermano, porque la lucha que va afuera no es cualquier lucha, es contra principados, contra potestades. Amén. Y usted tiene que estar bien preparado para poder soportar la prueba, hermano, y la lucha, y poder salir victorioso en medio de cada circunstancia. El significado bíblico de inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, ya sea física, así como moral. Cuando se habla de Cristo, se entendía que para llegar a Dios había que ser limpios de espíritu y de físico. En aquellos tiempos se daba una cierta importancia de higiene personal. Por eso en la Biblia nos habla de que hubo un hombre que tuvo que irse a sumergir en el río 7 veces. Ellos se lavaban las manos 7 veces. ¿Por qué? Porque tenían que estar limpios, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lo podemos leer en 1 de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay una dificultad, hay una palabra que nos habla en la Escritura, la palabra traducida dificultad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Navegaron, un ejemplo, navegaron con dificultad, porque los vientos estaban en contra de ellos. ¿Usted quiere ser salvo? No va a estar fácil, hermano. Por eso es que muchos en el intento se alejan de la presencia de Dios. ¿Quién es el justo? El justo, hermano. Hay un canto que cantamos: el justo florecerá como la palmera. El justo se marchitará como la palmera.
No, el justo florecerá como la palmera. El justo es aquel que es seguidor y creyente del Señor Jesús, no solo oidor. Cree en el Señor Jesús y también le sigue, hermano. ¿Vamos a alabar a Cristo? Son aquellos que practican la santidad. A ver, paz de Cristo. ¿Y sabe qué significa santidad? Santidad significa apartado. Usted ha sido apartado. Usted ya no puede andar en las cosas del mundo. Usted ya no se puede vestir como el mundo. Usted ya no puede hablar como el mundo. Usted ya no puede vivir como el mundo. Si usted anda como el mundo, se viste como el mundo, entonces usted, no sé si es pecador o impío, ¿verdad? Usted sabe. Amén. Pero el que es justo practica la santidad. Amén. Busca estar puro de corazón. Usted y yo como cristianos, escúcheme, tiene que mantener puro su corazón. Usted no puede permitir que nada ni nadie ensucie su corazón.